Lucas capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? Yo os digo que no. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis así. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Yo os digo que no. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis así. Y decía esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque hará inútil aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo la escabe y la estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. La cortarás después. Pidámosle entonces el favor, hermano Abel Quintana, si puede orar por el mensaje. Hermano Abel, por favor. Confiamos y creemos, Señor, en tu palabra viva. Y ella tiene el poder, Señor, para consolarnos, para transformarnos, para purificarnos, Señor. Gracias porque tu palabra es tan real. Solo tu palabra es la que pudo, Señor, transformarnos, y estás cada día en este proceso. Amén. Nos tienes aquí de diferentes, Gracias, Señor. culturas, de diferentes ciudades, Señor. Pero solo tú, Señor, a través de tu palabra, podido reunir y estás haciendo un pueblo para la alabanza de tu gloria, Señor. Amén, Señor. Perfecciónanos pues a través de tu palabra, Señor, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, quiero predicar el mensaje: la cortarás después. El mensaje es este: la cortarás después, que es la última frase de este pasaje que leímos. Terminamos en el Instituto Bíblico el curso de la doctrina del pecado, el curso de amartiología. En este pasaje que leímos de Lucas 13, este pasaje no lo tocamos en las clases y me parece indicado estudiarlo hoy en la predicación. En él se mencionan unos cuestionamientos que algunos le hicieron al Señor Jesús. Y luego el mismo Señor da una parábola enseñando sobre el fruto y la misericordia. En esta historia, nuestro Señor muestra que Él tiene otra manera de ver las cosas, otra lógica de entender. Digamos que aquí el Señor amplía más la visión sobre el pecado. Y digamos que nosotros humanamente tenemos la vista muy corta. Las lámparas de nuestros ojos parecen opacas de nuestros ojos espirituales. Están a media luz y no comprendemos todo con respecto al pecado. Yo recuerdo, hermanos, que una vez estaba en la estación San Antonio del metro y en esos días hubo un incendio en un local ahí cerca a la estación, y un local comercial, y nosotros desde afuera o desde el metro se podía ver el desastre que había ocurrido, la destrucción que causó ese incendio, en ese negocio especialmente. Entonces yo me paré a mirar, y mientras yo miraba, un hombre joven estaba también allí mirando lo que había pasado, detallando pues el daño. Y entonces ese hombre
me miró y me dijo, el dueño de ese negocio tuvo que haber hecho algo muy malo para que le pasara eso. Y yo pues como que asentí, yo le dije, pues sí. Porque esa es una forma natural de pensar, una forma común, corriente de ver las cosas, que responde a la pregunta, ¿y qué habrá hecho esta persona para que le pasara eso, para merecer eso? Es una lógica que humanamente nos llega a la cabeza. Algunas veces, por ejemplo, yo le digo a Diana, a mi esposa, le digo cosas como así, esa persona no se merecía eso. Esa persona no se merecía o no se merece lo que le está pasando. No se merecía, pero le pasó. Una mala decisión, un mal cálculo, una respuesta que no era, ignorancia, un mal negocio. Todo eso le hace perder los esfuerzos de muchos años. Y entonces yo digo, no se lo merecía, pero le está pasando. Está pasando eso. Por ejemplo, una persona que trabajó toda su vida para tener una vejez tranquila, hace un mal negocio y pierde la plata que tenía guardada, tenía ahorrada. ¿Qué dice uno? No se lo merece. Tanto que trabajó, hizo un mal negocio, hizo una mala decisión y mire lo que está viviendo. No se lo merecía. No se merece eso. En nuestro país fueron muchas las poblaciones, los pueblos pequeños, corregimientos, veredas de este país, donde la gente vivía, digamos, en ciertos términos tranquila, cultivando, pescando, y en esos lugares empezó a llegar la guerrilla y empezaron a pedirles comida o a pedirles leche, a pedirles ahí que los dejaran dormir. ¿Y qué iba a hacer esa gente frente a grupos armados? Y después llegan los paramilitares y entonces ya los paramilitares los expulsan, los desplazan o matan y se acaba el pueblo. Y uno leyendo esas historias, hermano, ¿qué puede decir uno? Ese pueblo no se merecía eso. Ese pueblito no se lo merecía. Se acabó el pueblo que empezó tal fundador y se acabó todo y se acabaron. No se merecían esa suerte. Pero pasó. Ni la guerrilla debió llegar, ni los paramilitares, ni nada. Ese pueblo no se merecía eso. Así también, cuando un padre cuida mucho a su hijo o una madre cuida mucho a su hijo y esos hijos los hacen sufrir. Uno dice, ese padre no se merece ese sufrimiento. Esa madre no se merece ese sufrimiento por el que está pasando. No se lo merece. El dolor de ese padre o el dolor de esa madre no se lo merecen, no se merecen esa suerte. Y ahí empieza la mente de uno a trabajar y a buscar respuestas. Y empieza uno a pensar qué fue lo que ellos hicieron tan malo para que les pasara algo así. ¿En qué falló ese padre o esa madre en la educación de sus hijos para que les pasara eso? ¿En qué falló ese pueblo para que los acosaran esos insurgentes o los desplazaran esos paramilitares? Y como digo, a lo mejor fue falta de experiencia, de previsión, una mala decisión, un tercero que llegó y enredó las cosas, tantas cosas que uno no sabe, que uno no conoce. Y por eso uno dice, no se merecían esas tragedias. Amén. No se merecían que algo así pasara. A pesar de eso, lo común es preguntarse, ¿pero qué hicieron tan malo para que eso les pasara? Hay tragedias que son tan desafortunadas, hermano. A uno lo llaman y le dicen, el hermano tal se accidentó, el hermano tal le pasó esto. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? Y después uno dice, ¿qué haría que le pasó eso? ¿Y de dónde vendrá eso? ¿Qué fue lo tan malo que hizo que le llegó a pasar eso? Ahora, hermanos, eso le están diciendo al Señor Jesucristo acá. ¿Cómo le parece a esta gente que hicieron esto? Y el Señor, ¿qué responde? ¿Y es que ustedes se creen más buenos que ellos? Algo así responde el Señor. Si no se arrepienten ustedes,
A todos les va a pasar lo mismo. A todos les va a pasar igual. Ahora, mis hermanos, amigos, no estoy diciendo que Dios no castigue. Dios castiga. Amén. No estoy diciendo que Dios no disciplina. Dios disciplina. Dios disciplina. La Biblia muestra que Dios disciplina. La Biblia enseña eso. Hebreos capítulo 10, verso 30 y 31 dice. Hebreos 10, 30 y 31 dice, porque sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, Dios castiga. No estamos diciendo que Dios no castigue. Dios disciplina. No estamos diciendo que Dios no disciplina. Lo que pasa es que nuestra mente es muy pequeña y no entendemos los juicios del Señor. Nuestra mente no alcanza a comprender todo. En Deuteronomio 32 dice, mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de la aflicción está cercano, y lo que está determinado se apresura a llegar. Jehová juzgará a su pueblo. Es decir, Dios juzga, y al final no quedará nada. Así que yo quiero, hermanos, que eso quede claro. Dios juzga. La gente que cae en las manos de Dios, entran en el juicio de Dios, y el pecado tendrá que ser vindicado, tendrá que ser pagado. Pero aunque eso es verdad, no siempre las calamidades o las tragedias son producto de algún pecado, o por lo menos no directamente. Leamos de nuevo Lucas 13, versículo 1 y 2. Lucas 13, 1 y 2. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? Él dijo, no, así no es. Ustedes piensan que como a ellos les pasó eso, por eso son los más pecadores, pero no es así. Todos se tienen que arrepentir, todos. Ellos hablaban de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lo que nos dice es que algunos hombres de Galilea habían ido a Jerusalén a adorar o a ofrecer sacrificios. Y en esa adoración Pilato los mandó matar. Y es extremadamente horrible que haya existido esa matanza. Y que en esa matanza hubieran muerto personas. Y que la sangre de esas personas hubiera terminado mezclada con la sangre de los animales que estaban sacrificando. Por eso dice, mezcló la sangre de los galileos con sus sacrificios. Como si los que estaban allí en el centro de Jerusalén le dijeran al Señor, ¿cómo le parece, Señor, esa gente que murió en esa masacre? ¿Qué algo tan malo habían hecho para terminar así? ¿Cómo le parece, Señor? Ellos vinieron a sacrificar unos animales y terminaron ellos siendo sacrificados. ¿Cómo le parece, Señor? ¡Qué masacre, qué matanza! Ese pueblo debió hacer algo muy malo. Debió hacer algo muy malo. Muy mal, para que terminaran de esa manera. Tan horrible terminaron que su sangre terminó mezclada con los animales. Hermanos, es como si la gente de un barrio rico de Medellín le dijeran a Cristo, ¿cómo le parece, Señor, la masacre de ese barrio pobre? Esa gente sí es muy mala. Mucha droga, mucha brujería, mucha maldad. Hombres vulgares y borrachos, mujeres quitamaridos. Por eso les pasó lo que les pasó. ¿Qué les hubiera dicho el Señor? No. Si ustedes no se arrepienten, terminan igual. Amén. Si ustedes no se arrepienten, van a terminar de la misma manera. Si una persona de un pueblo rico le dijera al Señor, ¿cómo le parece, Señor, esa masacre allá en ese pueblo pobre? Es que allá son muy bravos, son muy peleones.
allá hay mucha maldad, allá hay mucha brujería, allá hay mucha cosa. ¿Cómo le parece, Señor, esa masacre? ¿Qué le hubiera dicho el Señor? Pues si ustedes no se arrepienten, terminan igual. Van para lo mismo. Y Él está hablando ahí, ¿qué? De la universalidad del pecado. Amén. Porque es la idea de estar juzgando a los demás. Amén. Es la idea de estar juzgando al otro. De estar siempre mirando y pensando que el otro es más malo que yo. Estar siempre pensando que el otro es peor que yo. Que yo soy bueno y el otro es malo. Ahí está esa idea. Del juzgador o de la juzgadora. Es la misma la idea de aquellos que solo juzgan a los demás, pero no se juzgan a ellos mismos. Lucas 6:41. Mire Lucas 6:41. ¿Y por qué miras la arista que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no la consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la arista que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa fuera primero de tu ojo la viga y entonces mirarás de echar fuera la arista que está en el ojo de tu hermano. O sea, tiene una viga, una cosa muy grande, y el otro tiene un pedacito. Ahora mire que yo no había pensado en esto, mis hermanos. El Señor dice, ahí en el versículo 42, que hay gente hay gente que tiene una viga en el ojo y le está sacando una arista al ojo del otro. O sea, lo está haciendo, no está considerando, ¿no? Yo no le digo nada porque yo tengo esta viga tan grande en mi ojo, y el otro tiene una arista, no, pero lo está haciendo, se la está sacando. ¿Pero cómo la va a sacar si está con esa viga? Se la está sacando porque dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que yo voy a sacar esa arista que tienes en tu ojo, sabiendo que usted tiene una viga ahí. ¿Cómo le va a decir, déjeme, yo le saco eso? Déjeme, yo le doy le digo cómo tiene que hacer. Si usted tiene una viga, ¿usted cómo va a hablar de eso? ¿Cómo va a decir eso? No sé, mi hermano, podría ser alguien que está destruyendo una iglesia, viene a darnos clases de cómo levantar una iglesia. Puede ser un ejemplo, amén. Alguien que está acabando con una iglesia, viene a darnos clases de cómo levantar una iglesia. No sé, hermano, alguien que está dañando un matrimonio, viene a dar clases de cómo arreglar un matrimonio. Alguien que vive enojado, viene a enseñarnos cómo mantener la calma. Tiene una viga en su ojo y viene a enseñarnos cómo sacar la arista del otro. Si hay algo que daña el mensaje, es el mismo mensajero, el carácter del mensajero. La poca credibilidad de los mensajeros, la poca sabiduría de los mensajeros. Hermanos, yo vi con mis propios ojos a un predicador invitado a una iglesia que ponía a la gente a leer. A ver, lea usted, y lea usted, y lea usted, y haga esto. Y había un muchacho ahí que no era callado, estaba ahí sentado callado. Y el predicador le dijo, lea usted, a mí me gusta la gente que participa. No se puede venir a la iglesia nada más a mirar y ahí a quedarse ahí solamente mirando a los demás participando. Lea usted, a mí me gusta hacer así fuertecito para que entiendan. Lea. Y una señora le dijo, hermano, es que él no puede hablar. Sordomudo. Bueno, por lo menos el pastor, yo lo vi, porque yo vi eso, se sintió mal decir eso. Estaba juzgando ahí al que no sabían, al que no podía hablar. Cuentan que había un predicador campesino que le gustaba mucho predicar del juicio y de Dios juzgando a los demás. Y que un día estaba predicando con mucha fuerza, con mucha violencia, que les iba a llegar el juicio de Dios. Y les gritaba, te lo advierto, si sigues así como vas,
Dios va a tronar desde el cielo. Te lo advierto. Van a haber muchas lágrimas. Y vas a llorar y a crujir los dientes. Y entonces una hermana anciana le levantó la mano y le dijo, pastor, yo no tengo dientes. Dios le pone dientes para que le crujan. Oye, hermano, hay gente que es solo juzgar y juzgar. Y tienen una viga en el ojo. Y van por la arista del otro. Entonces esto le dijeron, Señor, ¿cómo le parece a esos galileos? Que los masacraron allá, ¿cómo serían de pecadores? Y el Señor que les dijo, no, ustedes están muy equivocados. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a quedar igual. Y se las pone más cerca, porque dice Lucas 13, mire Lucas 13, 4. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Mire qué está diciendo, es cierto. Y los mató. ¿Pensáis que ellos eran más deudores? Vamos a decir que ellos eran más pecadores que todos los hombres que hay en Jerusalén. Yo os digo que no. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis así. Yo digo que no. ¿Ustedes piensan que ellos eran más pecadores porque les cayó la torre? Yo les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis de esa misma manera. Entonces, los pone más cercanos. ¿Por qué? Porque ya no les habla de los galileos, les habla de los de Jerusalén. Les habla de ellos mismos. Juicios más cercanos. ¿Usted piensa que la familia de enseguida es más pecadora que la suya? ¿Usted piensa que el pastor del otro lado está haciendo mal las cosas y usted las está haciendo bien? No, todos nos debemos de arrepentir. El pecado tiene un carácter universal, tiene un carácter vindicativo y todos se tienen que arrepentir, porque sobre todo será juzgado el pecado. Y de ahí el Señor les da una parábola. Mire la parábola, versículos 6 al 9. Y decía esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque hará inútil aún la tierra. ¿Por qué hará inútil aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo la escabe y la estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, tú la cortarás después. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es esto, más o menos es esto: llevo 3 años predicándoles y ustedes tampoco se han arrepentido. Es como si dijera: ya mi padre pidió cortar la higuera, pero yo le dije que esperara 1 año más. La advertencia es para aquellos que están cercanos y no se han arrepentido, para aquellos que siguen creyendo que son mejores que los demás, para aquellos que hacen diferencias entre pueblos y personas. Resulta que en 3 años del ministerio del Señor Jesús, esta gente no había dado ningún fruto. Ya el dueño de la higuera en su juicio está listo a cortar esa higuera. Sin embargo, el viñero, el Señor Jesús, le dice que espere 1 año más, que Él va a remover la tierra, que Él va a poner abono en esa higuera. Y aquí lo que vemos es al Señor Jesús dándole una oportunidad para que se arrepientan y que dieran fruto. Hermanos, ¿cuántos juzgadores hay que no dan ningún fruto? ¿Cuántos juzgadores hay que no están dando ningún fruto? Amén. Ayer hablaba con un joven, esta semana hablaba con un joven. Y hablando con él, él me decía: hay muchos críticos de cine que no han hecho una película. Hay miles de críticos de arte que no han hecho un dibujo. Y entonces se quedaron como críticos, se quedaron como juzgadores. Y hay muchos críticos de cristianos que no han dado ningún fruto. Amén.
Y hay muchos críticos de cristianos que no han dado ningún fruto, que no están dando ningún fruto. Si no estoy dando ningún fruto, mejor no critico. Amén. Mejor no critico, porque me coge el Señor y me dice el Señor, si usted no se arrepiente, perece igual que todos. Y cuando uno no da fruto, la tierra se hace inútil. Como dice ahí, hará inútil la tierra. Y vamos a decirlo de esta manera, hermano. Si nosotros no estamos dando fruto, esta iglesia se hace una iglesia inútil. Si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos y no damos fruto, vamos haciendo esta iglesia una iglesia inútil. Vamos haciendo inútil nuestra comunidad. Hay muchos que solamente están criticando y no dan fruto. Usted, si está dando fruto, no le haga caso a esas moscas de esos críticos. Haga como el león, se quita las moscas y sigue adelante. Amén. Se quita así y sigue lo que está haciendo. Estoy dando fruto. Está evangelizando. Está sirviendo al Señor, está cantando, está apoyando en las vigilias de damas, está apoyando en las vigilias de los hombres, está en la oración, está luchando por sacar adelante a su familia, quiere seguir adelante predicando el Evangelio, viene a hacer el aseo de la iglesia, pinta las paredes de la iglesia, está obrando para la obra de Dios, vienen las moscas, las críticas, hágale así y siga dando fruto, siga dando fruto. Eso es lo que tiene que hacer y dar fruto. No haga inútil la tierra, porque el otro que quiere decir que usted es más pecador que él, ese dejémoselo al Señor. Amén. Ese dejémoselo al Señor, para que el Señor le diga, todos nos tenemos que arrepentir. Todos se tienen que arrepentir. No crea que usted es menos pecador que a los que les cayó la torre. Hoy hubo un temblor, yo no lo sentí. Estaba muy dormido, pero hubo un temblor, me dijeron. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Bueno, digamos que a alguno se le hubiera caído la casa. No faltará el que va a decir, ¿y qué sería de ese hermano que le cayó la casa? ¿Qué habrá hecho? No se ponga con eso, hermano. La tenía mal arreglada, la tenía mal ubicada, lo que haya sido. Usted siga dando fruto y dándole gloria a Dios. Amén. Siga dando fruto y dándole gloria a Dios. El Señor Jesús nos limpia, nos pone el abono necesario y nosotros a dar fruto. Pero hay una última advertencia. Amén. Ahí hay una última advertencia, que es el versículo 8 y 9. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que yo la escabe y la estercole. Déjeme que yo la voy a arreglar y le voy a poner abono. Y si hiciere fruto, muy bien. Y si no, usted mismo la corta. Ay, Padre. Amén. Déjelos otro añito más, que empiecen a dar fruto. Y si no, Señor, usted mismo córtela. Ahí está, hermano, para la palabra para nosotros. Ahí está. Horrible cosa caer en las manos de un Dios vivo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Padre nuestro, gracias, Señor.